Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. De antemano, como siempre, quiero darles gracias de corazón por sus comentarios, por sus likes, por sus visitas. A raíz del lanzamiento de la canción Tú estás en todo la semana pasada, gracias por estar pendiente en redes de lo que estoy publicando otra semana. Y bueno, entremos en materia de una vez con nuestras reflexiones de esta tarde. E imagínense que yo he estado muy inquieta y dándole pues, como vueltas a mi cabeza desde antes que empezara todo el tema de la pandemia y ahora más que estoy pues sumergida o inmersa en el tema de la pandemia con el concepto, lo que abarca, cómo nos influye, lo que significa para nosotros el significado, valga la redundancia, de la palabra servicio. Porque aunque es una palabra que todo el tiempo utilizamos, que hablamos, que escuchamos, he llegado a la conclusión que la gran mayoría de nosotros no sabemos ni el cómo, ni el por qué, ni el cuándo, ni el dónde, si lo que hago o no hago es servicio o si es servicio, y pareciera que el poner en funcionamiento este gran concepto a veces se vuelve caótico y casi que difícil de alcanzar. Así que me di a la tarea de buscar el significado de la palabra servicio, porque si de lo que vamos a hablar es servicio, pues lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra. E imagínense que mi amigo Google me ayudó y nos dio dos vertientes o dos enfoques. El primero tiene que ver con el servicio que presta un objeto, es decir, una bicicleta, un carro, para cortar las distancias, para movilizarnos, el reloj para medir el tiempo, un celular para llamar o para navegar en el internet, etcétera, etcétera. Y el segundo tiene que ver con el hacer. Y este es en el que quiero que nos enfoquemos. Y en el hacer encontré que se entiende por servicio la labor o el trabajo que desempeñamos específicamente para alguien. Quiero que eso quede muy claro, también como la condición, y quiero que subrayemos esa palabra condición, de servir, de apoyar, de dar, de hacer algo para alguien, valiéndonos de los diferentes medios materiales o inmateriales. También se conoce como el favor que se le realiza a una persona, o como el mérito, que también quiero que la subrayemos mentalmente, de servir al Estado, a una entidad o a otra persona. Así que con todas esas definiciones pues me surgieron muchas preguntas que yo fui lanzando esta semana y que el compromiso era contestarlas hoy. Entonces, ¿estoy obligada a servir a todo el mundo en todo momento y a todas horas? ¿Es el servicio para unas cuantas personas con condiciones y talentos especiales y con condiciones económicas? ¿O es para todos nosotros los mortales? Si es así, ¿el servicio se limita solamente para un solo lugar o para los demás lugares? ¿Tengo claro mi propio concepto de servicio? ¿Tengo un criterio propio de lo que es servir y lo que no es servir? ¿O es un concepto que he venido teniendo porque otros me han dicho, me lo han dado a comer y yo no lo he digerido mentalmente y he sacado mi propia conclusión? ¿Sirvo por obligación o por una decisión? ¿Es obligatorio o es una decisión servir? Y si sirvo, ¿lo hago porque quiero o porque me toca? Considero que el concepto de servicio ha sido manipulado, ha sido abusado, ha sido corrompido. Bueno, entonces vayamos como el descuartizador, pieza por pieza. Entonces, ¿estoy obligada a servir en todo momento, a toda hora, a todo lugar, a todo el mundo? Sí y no. Esta es una pregunta bastante complicada. A mí particularmente me cuesta un montón todavía ese tipo de servicio y creo que es porque siempre estamos como en una delgada línea, como entre dos mundos, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo delinear mis propios límites, pero también delineárselo a los demás. Y cuando esto pasa y yo no soy capaz de delinear ese límite, pues las personas se generan expectativas en mí muy altas o yo genero expectativas en las otras personas que con el tiempo, por lo general, terminan causando problemas y pues defraudando, porque pues somos seres humanos y no somos perfectos y no vamos a cumplir nunca a cabalidad las expectativas de los demás. Así que mi respuesta es sí, yo creo que sí deberíamos servir en todo momento, en todo lugar y a toda persona, siempre y cuando podamos hacerlo, porque yo considero y estoy completamente segura de que todos, absolutamente todos, tenemos dones, tenemos talentos, y si alguna persona me dice, por extraña que sea, no, yo no tengo ningún don o no tengo ningún talento, a lo sumo tiene condiciones o tiene circunstancias que le van a permitir servir a los demás. Pero, aunque esto es cierto, lo que no podemos permitir es que las personas nos hagan sentir mal o nos manipulen haciéndonos sentir mal porque no hacemos las cosas o porque no servimos de la manera en la que ellos creen que debemos servir, o que todo el tiempo nos estén demandando, que nos estén quitando de nuestro tiempo, que nos estén exigiendo, que nos estén haciendo sentir mal porque solamente nosotros podemos hacer eso que ellos consideran que tenemos que hacer, o que nos lleven a que siempre pongamos en segundo lugar nuestras prioridades,
nuestro trabajo, las cosas que son importantes para nosotros. Yo creo que tenemos que marcar un límite muy claro y decirles a las personas, yo te quiero servir siempre y cuando lo pueda hacer y en este momento no lo puedo hacer. Y no debemos sentirnos mal, ni dejarnos malinterpretar, ni dejarnos manipular, perdón, por sentimientos negativos o porque personas que nos quieran hacer sentir culpables porque no podemos hacerlo en ese momento. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. Entonces, ¿el servicio es para unos pocos escogidos, para gente que tiene recursos económicos muy grandes, o es también para todos nosotros, los mortales? Y la respuesta es sí, yo creo que el servicio es para todos nosotros. No necesitas tener mucho dinero para poder servir. No necesitas necesariamente mandarle dinero al África, a la India o a la gente que se está muriendo aquí en Colombia, pues de hambre porque no tienes la plata. Pero sí tienes muchas cosas en tu mano con las que sí puedes servir. Acuérdense que la semana pasada hablamos en Adestino de que encajonamos muchas veces nuestros dones, encajonamos nuestros talentos. Y yo creo que tú puedes servir siéndole el oído a una persona que necesita ser escuchada, siendo la palabra de consuelo para alguien que se siente desanimado, dando de tu tiempo. Puede que no tengas dinero, pero puedes dar de tu tiempo. Tú puedes servir abriéndole la puerta a una persona en el supermercado, cediendo tu silla en el Transmilenio a una persona que la necesita. Puede servir siendo amable, teniendo paciencia, y no es que yo sea el PhD en estas cosas, a mí me cuesta mucho trabajo todavía hacerlo, pero creo que podemos servir con esos talentos que tenemos a nuestra mano, y no es para nadie, no es solamente para las personas que son especiales, porque si pensamos que es para unos pocos, entonces siempre va a haber una excusa, es que no tengo plata, es que no tengo tiempo, es que no tengo los recursos, y quiero que también pienses que siempre estamos sirviendo, y lo hacemos todos los días, a veces sin ser conscientes de eso. La mamá que se levanta todo el tiempo a hacer el desayuno a sus hijos, los hijos que le sirven a sus papás, los hermanos que se sirven entre sí, entre amigos nos servimos, en el trabajo servimos, cuando hacemos nuestro trabajo de la mejor forma, con diligencia, con berraquera, creo que estamos sirviendo todo el tiempo, así que no te sientas culpable si de pronto no estás mandando dinero o si crees que de pronto no sirves lo suficiente. Con lo que tú tienes en la mano, con lo poco, con lo mucho, estás sirviendo y es importante que lo hagas. Entonces, listo, yo sirvo con lo que tengo, con lo poquito, con lo mucho, debo hacerlo en la medida de lo posible cuando lo pueda hacer. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿El servicio se limita solamente para un lugar? ¿Es un lugar específico? Y yo creo que no. Yo creo que cuando delimitamos el servicio estamos cometiendo un grave error. Porque entonces nos encerramos en nuestra pequeña burbuja, con nuestras pequeñas personas que hacen parte de nuestro círculo y nos volvemos personas selectivas que nos servimos unos a otros dentro de ese grupo específico y cerrado. Entonces solamente le sirvo a la gente de mi trabajo, solamente le sirvo a la gente de mi casa, solamente le sirvo a mis amigos, solamente le sirvo a las personas de mi célula, de mi iglesia, de mi comunidad, solamente le sirvo a la gente que me cae bien. Y perdemos la oportunidad de abrirnos y de servirle a todos los demás. No se trata de que solo sirvas en un lugar. No podemos encerrar el servicio en 4 paredes, en una iglesia, en un trabajo, en una clínica, en tu casa. No, el servicio debe ser hacia afuera. Hay mucha gente que necesita, vuelvo y te repito, lo que tú tienes y debes ponerlo en práctica. A veces tampoco lo hacemos porque no somos conscientes o porque a veces sentimos que está mal o que vamos a ser desleales con nuestro jefe o con las personas de nuestra familia si lo hacemos fuera de ese lugar o fuera de ese círculo cerrado en el que nos metimos, o si lo hago fuera de mi iglesia, o qué va a decir mi líder, o qué va a decir mi jefe, o qué va a decir mi mamá. Yo pienso que si tienes un talento, y si tienes un don, y si tienes una facilidad, una capacidad, deberías brindársela a todo el mundo y de la manera única en la que solamente tú lo puedes hacer. Y cuando nos cerramos, pues simplemente estamos cómodos con unos cuantos ahí sirviéndonos los unos a los otros y los demás que. Yo creo que el mundo sería mejor si pudiéramos poner ese servicio que tenemos nosotros a la mano de las demás personas. ¿Crees que el concepto de servicio ha sido malinterpretado, ha sido abusado, ha sido corrompido? Yo creo que sí. Yo creo que el concepto de servicio ha sido usado. Lamentablemente nosotros los seres humanos somos muy orgullosos y creemos que sabemos la verdad absoluta, y lo peor de todo es que muchas veces queremos imponérselas a las personas. Entonces creemos que tenemos que decirle a la gente cómo tiene que servir, cuándo tiene que servir, de qué manera tiene que servir, en dónde tiene que servir, a quién le tiene que servir. Y cuando hacemos este tipo de cosas, pues estamos manipulando de cierta manera a la gente. Estamos dándole un concepto errado de lo que realmente es el servicio y les estamos quitando la libertad para que las personas puedan decidir en dónde y con quién quieren servir y de qué manera lo quieren servir.
Así que yo pienso que el servicio también ha sido un tema que le ha generado a las personas temor, porque a veces la gente se ve en la obligación de servir, porque si no, entonces Dios me manda un rayo y me fulmina, si no sirvo en este lugar, si no hago las cosas en este lugar, o Dios se va a poner bravo. Y yo creo que Dios no se pone bravo porque tú sirvas o dejes de servir en un lugar. Yo pienso que tal vez Dios se puede poner triste, es diferente, pero Dios no está ahí para fulminarte cuando hagas o dejes de hacer las cosas. Entonces el servicio basado en la coacción, en el temor, en el tengo que hacer, en la obligación, en el tengo miedo de que me saquen de algún lugar, porque si entonces no lo hago, entonces me botan, o entonces me sacan, o ya no pertenezco a este círculo cerrado. Creo que nos nubla la visión de un servicio transparente y claro. Y no debemos de permitir que este tipo de cosas nos frene, porque por eso es que hay mucha gente que sirve y la vemos tan entusiasmada al principio sirviendo en diferentes áreas de su vida, pero después de un tiempo se cansa porque se siente manipulada o se siente coaccionada o se siente amenazada, y el servicio no puede ser bajo amenaza, bajo temor, bajo presión. El servicio debe ser con la motivación correcta de la que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿uno debe servir por obligación o debe servir por decisión? ¿El servicio es algo obligatorio o es algo que yo decido? Y yo creo que es algo obligatorio, debería ser algo obligatorio. Entonces tú me vas a decir, bueno, entonces al fin, ¿qué sirvo porque quiero, porque me obligan o cómo es el tema? Ya les voy a explicar por qué creo que es obligatorio. Porque como yo les dije, creo que tenemos grandes ejemplos en la humanidad que se han dado en servicio por los demás. Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, tenemos a Martin Luther King, tenemos a Gandhi, tenemos desde luego el mejor ejemplo de todos, que es Jesús, que se entregó y sirvió por amor a todos sin importar la condición, la raza, el sexo, sus creencias, sus enfermedades, y sirvió sin mirar a quién. Aún nos sirvió a nosotros sin conocernos. Entonces yo pienso que sí debemos servir. Creo que si no servimos vamos a estar vacíos, va a ser una vida de alguna manera inútil, sin sentido, nos vamos a sentir huecos. Creo que la manera de poder sanar muchas cosas en nuestro corazón también tiene que ver con poder dar a los demás. Cuando yo doy a los demás, salgo de la depresión y ayudo a otros a salir de esa depresión. Pero yo creo que lo que hace fundamental, lo que hace la diferencia de mi servicio es el amor. Yo me puedo obligar a hacer muchas cosas. Las mamás tienen que obligarse a levantarse, a hacer el desayuno a sus hijos, porque si no se mueren de hambre. Tú te tienes que obligarte a levantarte para ir a tu trabajo y entregar el informe que te piden o te echan. Hay cosas que sí o sí tengo que hacer. Pero la diferencia está en que yo sirvo o decido servir, o me obligo a servir, mejor dicho, por amor. La intención, el por qué hago lo que hago, para qué hago lo que hago, es lo que va a marcar la diferencia. Si yo lo hago por amor, si soy consciente de que yo estoy marcando a las personas a mi alrededor con ese amor y que estoy haciendo cosas que me cuestan, que son muy difíciles, que demandan de mí, pero las hago por amor porque así voy a ayudar a otros, creo que eso nos va a dar una sensación de satisfacción que no tiene precio. Y eso me lleva también a la siguiente pregunta, y es, ¿yo sirvo o si estoy sirviendo en este momento en mi trabajo, en mi casa, en mi iglesia, a mis amigos, lo estoy haciendo porque quiero o porque me toca? Y creo que tiene que ver mucho con esa palabra condición. ¿Te acuerdas que yo te dije al principio que tuviéramos muy presente la palabra condición? Y la condición tiene que ver con la actitud con la que yo hago o dejo de hacer las cosas, como yo sirvo o dejo de servir. Si yo tengo la condición correcta, la actitud correcta de servicio, si tengo la motivación correcta, que es darme a los demás, creo que voy a servir porque quiero, ¿sí? Así me genere un costo muy alto. Pero si yo lo estoy haciendo porque estoy condicionada, porque me toca, porque qué van a decir, porque se va a ofender, porque el líder se va a ofender, porque el pastor se va a poner bravo, porque el sacerdote no le va a gustar, porque mi mamá me va a recriminar, porque mi papá se va a poner bravo, porque mi esposo le gusta, porque a mi hermana no me va a entender, o porque mi amiga no me va a dejar de hablar, o porque me van a botar del trabajo. Creo que este tipo de cosas no nos van a permitir que tengamos un servicio transparente, sino que hagamos las cosas por hacer. Y a veces estamos haciendo las cosas por hacer. ¿Te ha pasado que has hecho cosas porque sí? Porque a veces es lo que hay que hacer y no tienes ni siquiera entiendes por qué las estás haciendo. Yo en algún momento de mi vida hice muchas cosas, hice por hacer, y tuve que llegar a la conclusión de que no siempre el servicio es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. A veces no necesariamente entre más hacemos estamos sirviendo más. A veces también hay que tomar un tiempo y poder decir, necesito parar,
necesito volver a reanimarme, volver a reactivarme, encontrar la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo, pedir ayuda y decir yo necesito que me ayuden ahora, eso también es un servicio, y ponerte en paz contigo misma y volver a encontrar la razón por la que tú quieres servir. Yo pienso que el servicio es maravilloso, pienso que podemos servir en todo momento y a todo lugar, pienso que es una obligación, pero pienso que también lo debemos hacer con las motivaciones correctas, debemos servir por amor a los demás, debemos servir no coaccionados por el temor, no coaccionados por lo que nos digan los otros. Es importante y es la pregunta que quiero que contestemos ahora. ¿Tienes claro el concepto de servicio? ¿Tienes tu propio concepto de servicio? ¿O es el concepto que te han dicho los demás? Es un concepto que tú te has tragado, perdón la expresión, pero no has digerido. Entonces, eso fue lo que me dijo mi papá que es servir, eso fue lo que me dijo mi líder que es servir, eso fue lo que me dijo el sacerdote que es servir, eso fue lo que me dijo mi jefe que es servir, pero no tienes un concepto claro de lo que es servir. Y tú necesitas, y yo creo que todos necesitamos, en el acierto y en el desacierto, en la práctica, encontrar qué es lo que es servir para nosotros. Decidir cómo vamos a servir, también de qué manera vamos a servir y probar. Porque muchas veces nos encontramos frustrados haciendo cosas y nos desilusionamos porque no sabíamos el costo que nos implicaba ese servicio, tal vez porque nos dejamos presionar o porque no teníamos un concepto claro de lo que realmente es el servicio. Así que lo importante es que sirvamos en la medida que podamos hacerlo con la intención correcta y a todo momento y en todo lugar. No te pierdas la oportunidad de afectar a otras personas con lo que tú tienes, no te pierdas la oportunidad de darte a otros, incluso a las personas que no te caen bien, y eso sí que es difícil, ayudar a la gente que nos pone la piedra de tropiezo, que nos hace la zancadilla, que habla mal de nosotros, eso también es servicio, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Si te gustó esta reflexión, si te gustó lo que hablamos sobre el servicio, si tienes comentarios, hazlos ahí en el canal. Y acuérdate que esta semana vienen sorpresas para los niños, actividades para el día de Halloween. Vamos a hablar un poco sobre este concepto tan controversial. Y vienen invitados, vienen en vivos, así que no te los pierdas. Muchísimas gracias por conectarse conmigo. Nos estamos hablando. Chao, chao.